Y esto era... Perfecto. A ti. Gracias, Cari. Buenas. Bueno, buen día. ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver pancreatitis aguda. ¿Leyeron algo? No. Vamos de cero. Bueno, vamos a empezar con unos puntos importantes. La definición de pancreatitis es fácil, ¿no? Sin leerla uno lo sabe. Vamos a empezar con algunas cositas. En la primera filmina dice que es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, lo cual es lógico, fácil, no hay mucho que explicar ahí. Pero al principio, digamos, de la clase vamos a ver como la parte, digamos, sobre todo relacionada a la etiopatogenia. Nos va a permitir entender un poco cómo es la enfermedad, por qué la clasificación anatomopatológica tiene esas dos definiciones. Y también cómo se asocia eso a la gravedad de la enfermedad. Entonces, como primer punto importante, este proceso resulta de la liberación y la activación de las enzimas pancreáticas dentro de la glándula, y eso lo que va a producir es afección de los órganos y de los tejidos, digamos, por continuidad, ¿sí? Y a través del sistema de respuesta inflamatoria sistémica puede dar lugar al daño de órganos a distancia, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poquito de eso. Y después lo otro importante, que es el resto de la clase, es en quién se tiene que sospechar y cómo hago el diagnóstico. Sospecharlo vamos a sospechar en el paciente con un dolor epigástrico severo, agudo, transfixiante, y para hacer el diagnóstico es este dolor típico, ya sea asociado a imágenes o a datos de laboratorio. Entonces, empezando con esto que decíamos que es la etiopatogenia de la enfermedad, inicialmente el desencadenante se cree que es esto, la activación intracinar de las enzimas proteolíticas. Básicamente lo que pasa, dependiendo la causa, en la causa más importante que es la litiasis biliar, se cree que es porque cuando pasa, digamos, el cálculo a través del coledo que va para la ampolla de váter, se produce, digamos, como una obstrucción transitoria que permite el reflujo de bilis hacia el conducto pancreático. Entonces ahí se produce esta activación intracinar. Se activa el tripsinógeno, la tripsina, y esto empieza toda la cascada inflamatoria. Hay distintas enzimas implicadas, que me parece que no es lo más importante. Ahí yo anoté algunos datos de color como para tener una idea. La fosfolipasa, digamos, que se cree que está implicada, digamos, en la degradación del surfactante, porque a veces se asocia también con síndrome de distrés respiratorio agudo. Después la elastasa, que lo que hace es degradar los componentes elásticos de la pared vascular, eso se asocia a hemorragia dentro del páncreas. Y, bueno, activa todo lo que es la cascada del complemento y la calicreína y el sistema calicreína-quinina. Esta activación produce lesión microcirculatoria, o sea, produce daño del endotelio vascular, y eso va a llevar a la isquemia, ¿sí? Y eso a la necrosis. Y obviamente sucedido esto y activadas todas estas enzimas, se activan los granulocitos, los macrófagos, y producen más reacción inflamatoria, ¿sí? Esa es como la etiopatogenia de la enfermedad. Eso un poco nos permite entender algo de lo que es la clasificación. En definitiva, lo que se produce acá es inflamación, edema y en los casos más graves necrosis. Y es así un poquito que uno diferencia, según la clasificación anatomopatológica,
en lo que es pancreatitis aguda hematosa intersticial y pancreatitis aguda necrohemorrágica o necrotizante. La pancreatitis aguda hematosa es lo que hay es básicamente un agrandamiento de la glándula, edema, no hay necrosis, es una enfermedad en general leve, ¿sí? Y es lo que más frecuentemente sucede. En el 75 al 85% de los pacientes presentan una pancreatitis aguda hematosa en general leve, ¿sí? Después, en la necrotizante hay justamente inflamación asociada ya a necrosis, ¿no? Por toda esta cascada inflamatoria que se produce dentro del páncreas. La necrosis puede ser tanto del páncreas como de los tejidos peripancreáticos, muchas veces del tejido graso peripancreático. Esto se da solo en el 15 al 25% de los pacientes y en general se asocia a una enfermedad más grave. ¿Es más frecuente el tejido graso asociado? La necrosis, en realidad sí, eso lo vamos a ver a través de las complicaciones. Tanto la glándula como el tejido graso se pueden necrosar. Es bastante frecuente que se necrose el tejido graso. Sí, porque se activa la lipasa del tejido graso. De hecho, en los pacientes obesos tienen peor pronóstico porque tienen más tejido graso peripancreático. Entonces tienen más chances de hacer más cantidad de necrosis. Sí. Eso no lo puse, pero uno de los factores de mal pronóstico es ser obeso. Y también el tabaquismo se asocia a, bueno, por lo menos mayor incidencia, pero el obeso a mayor mortalidad. Después, combinando un poco esto, tenemos la clasificación por gravedad. Uno de los ítems importantes es como que no confundirse que en realidad la gravedad uno la define clínicamente, ¿sí? Más allá de este correlato que puede haber anatomopatológico, pero uno lo define clínicamente cuál es la gravedad de un paciente. La pancreatitis aguda leve son pacientes que no tienen insuficiencia orgánica y que no tienen complicaciones de la enfermedad, que esto es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Básicamente la insuficiencia orgánica, ¿saben lo que es el sistema de respuesta inflamatoria sistémica, no? Porque si no, yo tal vez estoy hablando de algo que no conocen, ¿o no? ¿Saben cómo se define? El sistema de respuesta inflamatoria sistémica se define por la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y los glóbulos blancos, ¿sí? Ese es el CIRS. La temperatura tiene que ser mayor, después yo igual se los dejé anotado. Tiene que ser mayor a 38, una frecuencia respiratoria mayor a 20, frecuencia cardíaca mayor a 90 y más de 12.000 blancos o menos de 4.000, ¿sí? Entonces, cuando hay dos de estos criterios, uno dice que un paciente está inflamado, ¿sí? Eso es que puede ser por distintas cosas. Puede ser infecciosa o traumática, ¿sí? Cuando uno agrega a este CIRS una infección bacteriana, es que lo llamamos sepsis, ¿tá? Esa sería como la definición. Entonces, en este caso donde se produce acá en la pancreatitis toda la inflamación, digamos, del páncreas y el daño, digamos, por continuidad, por el mismo proceso inflamatorio, además se genera este sistema de respuesta inflamatoria sistémica que lo que puede llevar es a falla, en definitiva, falla de órganos, ¿sí? Cuando persiste el sistema de respuesta inflamatoria sistémica, ¿a qué lleva? A insuficiencia renal, a insuficiencia cardíaca y a insuficiencia respiratoria, ¿sí? Cuando eso persiste en el tiempo. El paciente está taquicárdico, taquimneico, se pone hipotenso, deja de orinar. Eso es la respuesta inflamatoria sistémica. Bueno. Entonces, en los pacientes que tienen una pancreatitis aguda leve no tienen insuficiencia orgánica, o sea, no tienen insuficiencia renal, no tienen insuficiencia respiratoria, ni tienen complicaciones locales que las vamos a ver, que son básicamente los quistes y las necrosis que se producen alrededor del páncreas. La moderada, que si tienen una insuficiencia orgánica es transitoria, por ejemplo, sería un paciente que llega con el dolor característico en el epigástrico, digamos, hipotenso, con vómitos, tiene un laboratorio con tal vez 1,5 de creatinina, pero
lo expando, le hago reposo digestivo y en 48 horas el señor ya está normotenso, funciona normal. Bueno, esa fue una moderada, ¿sí? Revierte en menos de 48 horas. En los pacientes que persiste esta insuficiencia orgánica, se los define como severa. Es el paciente que a pesar de la reanimación inicial no responde en definitiva, ¿sí? ¿Se entienden esos conceptos? Bueno, esto es un poquito de epidemiología. La mortalidad en general de la pancreatitis es del 5%. Y un poco asociando, digamos, estas clasificaciones, cuando es una hematosis intersticial es del 3 y cuando es una necrohemorrágica es del 17, ¿sí? Acá, bueno, la mortalidad en las primeras 2 semanas en general está justamente asociada a esto, el sistema de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? En definitiva, el paciente que no responde a la reanimación inicial. Y luego de las 2, básicamente a la necrosis infectada, que es una complicación más local. Ahora igual lo vamos a ver. Bueno, causas. La litiasis biliar. La litiasis biliar es la causa más frecuente, ¿sí? Como les contaba un poquito al principio, lo que se cree es que se produce un reflujo de la bilis al conducto pancreático y se activa toda esta cascada. En general, es más frecuente que suceda con cálculos más chiquitos porque tiene más chance de pasar el cístico, ¿sí? Después hay otro concepto que es el barro biliar, que es como una bilis viscosa, ¿sí? Más espesa, que lo que se ve es que en la mayoría digamos, de los pacientes que tienen barro biliar en general son asintomáticos, pero cuando uno estudió exhaustivamente un paciente con una pancreatitis no clara y se terminaron haciendo colecistectomía, se vio que el 20 o el 40% de los pacientes tienen este barro biliar. Entonces muchos de los que pensamos que son idiopáticas en realidad se asocian al barro biliar, ¿sí? Después el alcoholismo, que en realidad es la segunda causa más frecuente, es el 35%. El alcoholismo se cree que es por todo un aumento de la sensibilidad de enzimas que se sensibilizan a la activación por el acetaldehído, etcétera, etcétera, no importa. En general, el alcoholismo en realidad se asocia la pancreatitis más al alcoholismo, digamos, crónico. No es que es una ingesta copiosa te produce una pancreatitis, sino que se supone que en general lo que se da es más que sobre pancreatitis crónica, un evento agudo de ingesta de alcohol puede desarrollar una pancreatitis aguda, ¿sí? Después, esas son las causas como más importantes. Después hay otras que están las metabólicas, como es la hipertrigliceridemia, ¿sí? Mayor a 1000 miligramos de cilitro en general. En realidad la hipertrigliceridemia, uno de los mecanismos sería por la liberación de los ácidos grasos dentro de la circulación pancreática, que también serían tóxicos y activarían las enzimas, ¿sí? Después la hipercalcemia es otra causa, muy poco frecuente. Es raro que se dé en la hipercalcemia crónica, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente con hiperparatiroidismo es más raro. En general se cree que está más asociado a eventos agudos de hipercalcemia. Podría ser un paciente con metástasis ósea, ¿no? Raro. Infecciones que también produzcan solo pancreatitis, estas infecciones es más raro. En los virus, el Coxsackie, el citomegalovirus también como importante, el HIV, y infecciones asociadas al HIV, como el Mycobacterium avium. Después, bueno, también se asocia a patologías que producen isquemia, como la vasculitis, el lupus y la poliarteritis nodosa. Y después los traumáticos, que ahí sí, la CPRE, ¿saben lo que es? ¿No? Es la endoscopía retrógrada endoscópica, que es la endoscopía que va a la ampolla de váter, hacen esfinterectomía y drenan la vía
¿sí? Cuando hay un cálculo trabado, por ejemplo. Entonces la esfinterectomía, la papilotomía también tiene cierto riesgo de producir pancreatitis. Bueno, vamos con lo que es el cuadro clínico en general y que es la pancreatitis, más allá de todos estos comentarios. La pancreatitis se manifiesta como entonces, ahí está. Dos son las manifestaciones clínicas. Dolor, ¿saben cómo es el dolor? En cinturón, bien, perfecto. ¿Y a dónde más irradia? Al dorso, a la espalda. Bien, perfecto. Bien. ¿Y cuál es la típica maniobra antálgica? La plegaria maometana. Bien. Y otra es decúbito lateral con flexión de los miembros inferiores hacia el abdomen. ¿Está? Sentarse también disminuye el dolor. Sentarse e inclinarse para adelante con la inclinación ventral, porque básicamente lo que hace es despegar el páncreas inflamado de la columna. ¿Está? Lo mismo que la flexión de los miembros inferiores sobre el abdomen cuando están en decúbito lateral. ¿Está? Bueno, el dolor es ese, es el dolor epigástrico, agudo, severo, que se va al dorso, que se va en cinturón. Depende cuál es la causa, tal vez si está asociado a patología biliar, es más común que se irradie el hipocondrio derecho, ¿sí? Y se asocia típicamente a náuseas y vómitos más de contenido gástrico, bilioso, ¿sí? Bueno, después, a través de todo esto que decíamos que por la continuidad se pueden producir algunas otras manifestaciones clínicas, ¿no? Tanto por continuidad como por el síndrome de respuesta inflamatoria. Es más que nada por lo que ese contenido gástrico biliar le da alguna característica. Y que puede ser más verdoso, ¿sí? Sí. Después un poco por esto que les contaba, se producen las manifestaciones extra pancreáticas, digamos, ¿no? Que cuando hay algo muy característico que se produce, que es el hilio o el asa centinela. ¿Saben lo que es el asa centinela? ¿Sí? ¿No? Es como un hilio regional paralítico funcional, ¿sí? Que se produce en el intestino delgado por irritación del mesenterio. Como todo el proceso inflamatorio que sucede ahí irrita el mesenterio y se produce este hilio. Eso es importante porque cuando uno revisa, digamos, al paciente, en general son pacientes que ahora lo vamos a ver, tienen dolor epigástrico, está medio tenso el abdomen y en general tienen los ruidos disminuidos, ¿está? El hilio regional es bastante característico, ¿sí? Dentro de lo que es el examen físico. Después, ¿qué otra, digamos, cosa importante se puede producir? Hay, en general, la pancreatitis por todo este proceso inflamatorio genera mucho edema y por lo tanto genera en terceros espacios, ¿sí? Líquido, digamos, en la cavidad peritoneal, ¿sí? También puede haber, y puse peritonitis, que en general eso es, si se asocia también a translocación bacteriana, que es básicamente también por la irritación, digamos, del intestino, por todo el proceso inflamatorio, y a través del hiato esofágico se llega a la cavidad torácica, ¿no? Se ubican en lo que es la anatomía de todo esto inflamatorio que se produce alrededor de todas las membranas. ¿Qué puede producir? Pleuritis. Irritación de la pleura y por eso pleuritis. ¿Y eso qué puede llevar? A derrame pleural también. Y porque también puede ascender, digamos, el líquido, todo este edema que se genera en este proceso inflamatorio, ¿sí? Eso también puede haber el derrame pleural izquierdo, puede haber pleuritis y eso te genera el dolor característico de la pleuritis, ¿sí? Se puede atelectasiar también el pulmón, producto, digamos, también de este derrame. Y más raro o en casos graves, el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Esto también está, todo el resto está asociado más que nada a esto que le decía, si
respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? A nivel renal, a nivel cardíaco, se produce por la pérdida de líquido, por todo este edema, por aumento de la permeabilidad vascular que producen todas las respuestas inflamatorias sistémicas, se produce hipotensión, eso lleva a la hipoperfusión renal, que puede dar lugar a la oliguria, a la anuria, a la falla renal, ¿sí? Cambio en el estado mental, ¿no? Por hipoperfusión cerebral, todo tiene que ver con hipoperfusión, ¿sí? Eso básicamente en pacientes graves con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con aumento de la permeabilidad vascular, edema, ¿sí? Que todo esto se revierte ¿cómo? ¿Cómo se revierte? Exacto, expandirlo. ¿Está? Bueno, la hiperglucemia y la hipocalcemia también, digamos, son dos cosas importantes que se utilizan también incluso como marcadores pronósticos de la enfermedad, ¿sí? Bueno, el examen físico, ya un poco se los dije. Lo típico es que esto es un abdomen agudo blando, ¿sí? Blando. Es el dolor en el epigastro, que haya un aumento de la tensión. Si hay una defensa, en general es sutil, tiene que ver un poco con la gravedad de la enfermedad. En general son pacientes que no tienen irritación peritoneal y lo que se les decía que por el centímetro, cuando revisamos ese abdomen van a tener los ruidos disminuidos, ¿está? Eso como lo más importante y característico. Y después, dos signos que típicamente lo van a leer, que son raros de ver y que se asocian a hemorragia, digamos, que produce necrosis hemorragia en el páncreas y que pasa esa sangre al peritoneo, al retroperitoneo y produce la equimosis periumbilical, el signo de Cullen y la equimosis de los flancos. ¿Está? Eso es poco común, pero son signos conocidos. Bueno, ¿cómo esto nos va? ¿Qué vamos a hacer en estos pacientes? Un laboratorio. ¿Qué se imaginan en el laboratorio que pueden ver con lo que vimos hasta acá? Las enzimas pancreáticas, sí. Y las enzimas pancreáticas van a servir básicamente para el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué otras cosas del laboratorio van a ser importantes? La glucemia, sí. También, todos esos nos ayudan a definir gravedad. ¿Qué más? La lipasa y la amilasa para el diagnóstico. ¿El hemograma? Sí. Sí. Tal cual, sí, totalmente. Exacto. Muy bien. ¿Y qué más? Así como... Sí, glucemia también dijimos. ¿Y qué más? Así como que nos puede determinar el origen. ¿Qué se les ocurre? Enzimas hepáticas y qué más. Bilirrubina. Perfecto. El hepatograma básicamente. Tal cual. ¿Y esa con cuál se asociaría? Claro. Entonces también el laboratorio lo vamos a tener un poco para eso. Nos sirve, uno, para hacer el diagnóstico, la amilasa y la lipasa. Dos, nos puede servir para determinar el origen, básicamente a través del hepatograma o la hipertrigliceridemia. Y tres, para determinar la gravedad, digamos, ¿sí? Que eso es básicamente a través del hematocrito, los leucocitos, ¿sí? Piensen que estos pacientes se hemoconcentran, ¿no? Porque hay todo un aumento de la permeabilidad vascular, hay terceros espacios y se hemoconcentran. Entonces, básicamente para el diagnóstico entonces tenemos la amilasa y la lipasa. La amilasa, acá le hice unas aclaraciones, nada, típicamente aumentan por 3 veces el límite superior normal, ¿sí? Con ese valor uno puede decir que con el dolor característico tenemos diagnóstico de pancreatitis, ¿sí?
La única diferencia es que la amilasa tiene una vida media más corta, entonces a veces en los pacientes, en general, con estos cuadros clínicos, los pacientes consultan rápido, ¿sí? Si pasan más de 24 horas, tal vez la amilasa puede estar elevada, pero no tan elevada y no cumplir el criterio de por 3, ¿no? Para eso la lipasa es un poquito mejor, es un poquito más sensible, más específica, porque tiene una vida media más larga, ¿sí? Y después otra de las cosas que son datos de color tal vez, es que en las pacientes con pancreatitis crónica o alcohólicos, la amilasa puede no aumentar tanto porque el páncreas está más dañado y hay menos producción. También la lipasa ahí es un poquito mejor. Y la hipertrigliceridemia puede interferir con el ensayo, digamos, con el dosaje. Entonces también puede dar un poquito más baja de lo que es. Nada, datos de color. Entonces la lipasa, con esas aclaraciones que le hice, no tanto más. Y después acá el laboratorio para determinar, digamos, también el origen, ¿no? ¿Qué se produce cuando un cálculo pasa por el colédoco? ¿Qué se produce? ¿Vieron los patrones? Todavía no los vieron, los patrones del hepatograma. No. Bueno, cuando el cálculo, digamos, pasa por el colédoco, ¿qué piensan que se produce? No, digamos, no se puede pasar la bilis al duodeno. Claro, se produce ictericia, tal cual. Tal cual, esa es la manifestación clínica. Bien. Se produce un aumento de la bilirrubina, ¿sí? Un aumento de la bilirrubina que en general es a predominio directo, ¿no? Porque cuando aumenta la bilirrubina a predominio directo, eso es otra cosa, es que es hemólisis, tal cual. Muy bien. Y además se puede producir cuando pasa el cálculo a la vía biliar, lo que también se puede producir es un aumento de las transaminasas y sobre todo el FAL. Ese es el patrón de colestasis, ¿tá? Que después lo van a ver entonces. Bueno, después lo otro que habían dicho, la hipertrigliceridemia, que en general es mayor a 1000, la hipercalcemia, que lo que ya charlamos es raro, por ejemplo el hiperparatiroidismo, y después los valores que determinan gravedad y que después también se utilizan en algunos scores, ¿sí? Para definir a los pacientes. El hematocrito, un poco esto es lo que les contaba, que al inicio puede estar elevado, ¿no? Porque por toda esta hemoconcentración, por la pérdida de líquido y edema hacia el extravascular, los terceros espacios. La leucocitosis, que tiene más que ver con la reacción inflamatoria que con lo infeccioso. La pancreatitis, digamos que no es infecciosa, es más que nada una reacción inflamatoria. Después se complica con infecciones, que eso es otro tema. Se complica, como decía al principio, tal vez más a largo plazo, más después de las 2 semanas, y en pacientes más graves, que se sobreinfecta básicamente la necrosis. La urea, la creatinina, que nos va a servir un poquito para eso, para ver si hay hipoperfusión renal o no, y también se utilizan en algunos scores para determinar gravedad. La proteína C reactiva, que tal vez seriadamente es la que más se puede utilizar, la hipocalcemia y la hiperglucemia, ¿sí? Entonces hasta acá, ¿qué tuvimos? Manifestaciones clínicas con su dolor característico, el examen físico tal vez más característico del paciente con pancreatitis aguda, el laboratorio que nos permite, digamos, el diagnóstico y después establecer algunas de las causas y la gravedad de la enfermedad, y lo otro es las imágenes. Y después vamos a ver cuándo sirven las imágenes, porque en realidad las imágenes per se uno no los debería utilizar para el diagnóstico ni tampoco nos sirve en los primeros días de la enfermedad. Tenemos la radiografía de abdomen, que típicamente lo que muestra es esto, que es el asa centinela, ¿sí? Es ese hilio del intestino delgado, paralítico, funcional, que se produce por irritación entonces del mesenterio.
Después hay veces que lo que también se ve cuando hay mucho líquido abdominal, tercer espacio, que se borran los psoas. Esto no se ve, eso que se ve ahí, no se ve. Después, ¿qué más puede haber? Puede haber algo que se llama stop del colon, es como que se hace un espasmo del colon descendente y no hay aire, ¿sí? Eso en la radiografía de abdomen. Después, en la radiografía de tórax, no les traje imágenes, nada, en la radiografía de tórax lo que puede haber es derrame pleural básicamente o atelectasia, ¿sí? Que eso es fácil de ver ya para ustedes, creo. Bueno, es eso básicamente. Y el síndrome de distrés respiratorio agudo, que nada, es un paciente que básicamente llega para intubar, tiene algodonosos en los 4 cuadrantes, ¿sí? Después la ecografía abdominal, que una de las cosas que pasa con la ecografía abdominal es que como tenemos este asa centinela y este ilio, muchas veces no sirve porque no se llega a ver el páncreas que está retroperitoneal, ¿sí? Pero bueno, se pueden ver algunas características, se puede ver cuando el páncreas está aumentado, cuando está más edematoso, cuando hay necrosis, ponele. Es un estudio, pero sí nos permite tal vez a veces ver la vía biliar. Siempre con esto, que no es accesible el páncreas y que encima tenemos un poco de ilio, entonces nos hace más dificultoso verlo. Bueno, y después, pasado esto, están las tomografías, ¿sí? Un poco como lo que les decía al principio, en realidad cuando un paciente con pancreatitis aguda llega, salvo que queden dudas diagnósticas, no se hacen tomografías, ¿sí? Se utilizan más para ver las complicaciones, como las que vamos a ver ahora, ya después de esto. Que nada, son básicamente las necrosis y los quistes, ¿sí? En general, salvo que el paciente tenga mala evolución, ¿sí? Antes del tercer día, séptimo día, no tiene tanto sentido hacer imágenes, ¿sí? Por lo menos cuando tenemos diagnóstico. Si no tenemos diagnóstico, bueno, sí nos va a ayudar para el diagnóstico. Bueno, la tomografía básicamente lo que hace es eso, ver entonces problemas, si hay necrosis y qué complicaciones. La resonancia lo mismo. La diferencia es que la resonancia a veces en los pacientes con insuficiencia renal, bueno, sin contraste la resonancia tal vez sirve un poquito más. Y la colangioresonancia, que básicamente sirve para ver la vía biliar, ¿sí? Y ahí definir que si hay un lito que no se ve en la ecografía, que eso es algo bastante común. Nos cambia para el tratamiento. Bueno, el diagnóstico entonces, resumiendo. Básicamente para el diagnóstico requieren 2 de 3 criterios, que es el dolor epigástrico característico, el aumento de la lipasa de la amilasa sérica, digamos, por 3, o las imágenes. ¿Cuándo hago qué? En los pacientes que tienen dolor característico de elevación de la amilasa por 3, no necesito más estudios complementarios. En un paciente que viene con un dolor no típico y que tiene amilasa y lipasas en valores tal vez un poco aumentados, categóricos, y no me queda tan claro el diagnóstico, sí puedo hacer una tomografía y ver si realmente hay edema del páncreas, ¿sí? Y también me permite descartar otras causas, ¿no? Qué sé yo, una úlcera péptica. Ahí tal vez tiene algún rol, por lo menos al inicio de la enfermedad, ¿está? Si no, en realidad la verdad es que el diagnóstico es clínico. Bueno, las complicaciones. Hasta acá, ¿qué podemos resumir? Conceptos grandes. Bien. Básicamente que el diagnóstico en general, digamos, es clínico y con la amilasa y con la lipasa, que en general
no necesito imágenes, por lo menos al inicio de la enfermedad, que las complicaciones tal cual son a través de la necrosis, inflamación que se genera locorregionalmente o a través del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bien. Y que, digamos, la gravedad entonces de la enfermedad se define por eso, ¿no? Por la repercusión clínica del paciente y no por una imagen, que eso es un concepto que a veces nos podemos confundir. Entonces, después lo que son las complicaciones se dividen justamente, hablando de lo que venimos repitiendo todo el tiempo, por eso, por complicaciones locales, ¿sí? Que van a ser por la necrosis, el edema, o sistémicas, que va a ser básicamente la insuficiencia o falla de algún órgano, ¿sí? Por el CIRS. Entonces, las complicaciones locales, esto para que tengan alguna idea. Dentro de las primeras 4 semanas se producen colecciones líquidas o colección necrótica aguda. Básicamente la diferencia con las que tienen más de 4 semanas de evolución es que no tienen cápsula las primeras, ¿sí? El líquido discurre por las fascias, ¿no? Y en la necrótica es que hay necrosis, pero no tiene tampoco límites. Y cuando pasan más de 4 semanas, ese líquido se encapsula, que forma el pseudoquiste, y esa necrosis se organiza y en general la que también se infecta. Obviamente, la colección necrótica y la necrosis amurallada se asocian con pancreatitis necrohemorrágica, o sea, con mayor gravedad, y los líquidos con la hematosa intersticial. ¿Está? Ahí está. Pancreatitis hematosa intersticial. Y ahora vemos las imágenes de esto. Pancreatitis hematosa intersticial. Entonces, es una las complicaciones locales está la colección líquida, menos de 4 semanas, el pseudoquiste que se organizó más de 4 semanas, o sea que tiene cápsula, y la pancreatitis necrotizante, que se asocia a la colección necrótica aguda sin límites y la necrosis encapsulada más de 4 semanas. Esto no importa porque ahí está toda la definición de cada cosa. Ven acá, esto que está acá alrededor, eso es líquido que discurre por las fascias. ¿Lo ven? ¿Sí? Y al lado está el pseudoquiste que tiene, cuando pasaron 4 semanas, que tiene toda una pared que lo envuelve, ¿está? Y es un líquido homogéneo, eso es líquido. Cuando hay necrosis, eso vos lo ves heterogéneo, ¿sí? Disculpa, el líquido que mencionás es esa imagen incodensa que va por la radial al páncreas. Exacto. Van a ver que acá donde hay aire, acá, acá que hay aire es negro, bueno, este es el páncreas que está agrandado de tamaño, y todo esto de acá, que se ve más grisecito oscuro, es el líquido. Y esto no tiene límites, que esto es un poco lo que discurre, es el líquido que discurre, digamos, por las distintas fascias, ¿no? Y eso es lo que va produciendo irritación del mesenterio, lo que da lugar al ilio, va a producir irritación también del intestino, puede dar lugar a translocación bacteriana, eso va a dar lugar a peritonitis, o que ese líquido se sobreinfecte con un gram negativo. Si ese líquido se va para arriba por el hiato, produce el derrame pleural, produce la pleuritis. No, de nada. Bueno, esta es la definición, que es más o menos lo que les dije, para que no se vuelvan locos con las definiciones estas. El pseudoquiste enorme, que esto lo que produce es básicamente síntomas por compresión, ¿sí? Hay veces que se pueden drenar a través del estómago. Es líquido bien homogéneo, ¿sí? Y la necrosis, acá no se ve tan heterogéneo, pero sí se ven que acá hay como restos distintos más en los costaditos. Ahora, esta está mejor. Ese es el líquido, la colección líquida. Esta es la colección necrótica aguda, que no tiene límites y es más heterogénea, pero ven que no tiene límites. Este es y esta es la necrosis, que sí está encapsulada y que además tiene gas en el interior. Eso está sobreinfectado. La necrosis infectada. Eso puede tener que resecarse. Estas cosas cambian para el tratamiento.
más allá que además esos son pacientes que van a usar antibióticos, el resto no utiliza antibióticos de la pancreatitis, ¿no? Todo inflamatorio, salvo si se orienta. Bueno, la trombosis venosa puede estar, no importa, no se anticoagula, no se benefician de la anticoagulación, eso es por irritación de los vasos. Y la insuficiencia orgánica, que un poco los que le decían, los pacientes que tienen, básicamente la insuficiencia orgánica son los pacientes que tienen CIRS y que llegan a falla de un órgano, insuficiencia respiratoria aguda, shock o insuficiencia renal, más de 48 horas en la grave, en la moderada, digamos, en la grave y menos de 48 horas en la moderada. Acá les dejaba lo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por las dudas, eso que no lo supieran, que se define de esa manera. 2 o más criterios: temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y glóbulos blancos. Y si al CIR le agrego una infección, se llama... Muy bien. Y si a la sepsis le agrego disfunción de un órgano, severa, porque hay hipoperfusión de los tejidos, aumento del ácido láctico, oliguria, ¿sí? Un poquito de falla renal. Y shock séptico, ¿cuándo es? Entonces, cuando a pesar de mi reanimación inicial, o sea, por lo menos haberle pasado 2 litros de solución fisiológica, ¿sí? Expandir al paciente con 2 litros, no responde la TA. Entonces ahí le tengo que poner noradrenalina o vasoactivos para levantar la presión. Ese es el shock séptico, ese es el paciente Bauti, de una. Bien. Bueno, acá están los criterios de Ranson, que son, tal vez es el que creo que más tienen que tener una idea, que nos permite estratificar. Lo que tiene de malo es que se evalúa el paciente no al momento, ¿no? Tal vez con el CIRS uno puede evaluar el paciente al lado de la cama, ¿no? Está taquicárdico, está hipotenso, ¿sí? Está taquipneico, desatura. Bueno, eso es un paciente grave, ¿sí? Y es ahí, en el momento. En cambio, acá con los criterios de Ranson es a las 0 horas y a las 48 horas se utiliza distintos parámetros, ¿sí? Al ingreso tiene en cuenta la edad del paciente, la leucocitosis, la glucosa, como habíamos dicho, la LDH y la GOT, ¿sí? Y a las 48 horas el hematocrito, que haya una caída de más del 10%, la urea que aumente, el calcio que baje, la presión de oxígeno, o sea, la saturación básicamente, déficit de base y el secuestro de líquido, que aumente el peso por el edema, básicamente. Bueno, nada. Y acá vamos a ver un caso clínico. Bueno, ¿cómo resumir esto? Si todo eso pasa, es predictor de gravedad. O sea, si todo eso pasa, si empieza a caer el hematocrito, si baja el calcio, eso, quiere decir que el paciente está empeorando y es predictor de gravedad. Sí. Si ya el paciente va con un 125, con la leucemia, con la gravedad, también. Claro, lo que pasa, sí, lo que pasa es que para usar este score vos necesitas esperar 48 horas en la evolución del paciente, pero sí, o sea, serían como factores de riesgo o de peor pronóstico, ¿sí? Mayor edad, leucocitosis, hiperglucemia, aumento de la GOT, ¿sí? Si el paciente te viene con esos los primeros síntomas, ahí lo internás y ves en 48 horas cómo está y ahí o no lo internás. Sí, en realidad la pancreatitis interna siempre, como la pancreatitis básicamente, o sea, eso bueno, la pancreatitis interna no hay mucha chance, porque tenés que hacer reposo digestivo, por lo menos 48 horas, 24 o 48 horas dependiendo de la gravedad, pero el tratamiento es hidratación endovenosa y reposo digestivo. Se interna siempre, además son pacientes que van a tener dolor.
y el que no, la pasó en su casa sin haber consultado. Pero vos, si recibís un paciente con pancreatitis, se interna. Porque pasa por ahí. Hay que hacer hidratación endovenosa y suspender la vía oral. Sí. Porque, qué sé yo, la cosa más frecuente es el cálculo. Si vos estimulas a que la vesícula siga tirando bilis, va a andar mal. Yo me parece que lo que uno más utiliza para evaluar a un paciente es el CIRS, ¿no? Porque es eso. Y ahora lo vamos a tal vez entender un poquito más en el caso clínico. Es ver si un paciente está tendiente a estar más taquicárdico, más taquipneico, tiende a la hipotensión. Y bueno, son pacientes que necesitan más reanimación. A ver si se entiende algo, ¿no? Este es un paciente de 60 años, tabaquista, obeso, que no lo había aclarado en las filminas, pero que son factores de riesgo, ¿no? La obesidad, sobre todo, es un factor más de mal pronóstico por todo esto del tejido peripancreático, y el tabaquismo se asocia con más riesgo de tener una pancreatitis. Y sobre todo en los pacientes alcohólicos, tabaco y alcohol no va. Hipertenso, consulta por un cuadro de 2 horas de evolución, de dolor epigástrico asociado a vómitos, tiene una tensión arterial de 90-60, una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 38, y si quieren, digamos, creo que no me cambia, no el ingreso es tan febril. En general la fiebre pueden tener como reacción inflamatoria, cambia la curva térmica o aparece en la evolución la fiebre, lo que uno tiene que pensar es que se sobreinfectó. Satura el 91% del 0,21, tiene un abdomen blando, doloroso en el epigástrico, con ruidos hidroaéreos disminuidos, hipoventila y matidez en la base izquierda. Tiene un hematocrito de 45, glóbulos blancos de 17.000, plaquetas de 150, una creatinina de 1,2 con una urea un poquito aumentada de 50, una bilirrubina total de 2 con una directa de 1,2, una GOT de 100, una GPT de 80, una FAL de 300, eso está todo aumentado, ¿no? Una amilasa de 400 y una lipasa de 350, aumentados también. Bueno. Acá tengo un par de preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico? Sí, a coro, pancreatitis aguda. Bien. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿y por qué es una pancreatitis aguda? Porque tiene los factores, porque tiene una grasa aumentada y el dolor abdominal. Exacto, porque tiene las dos características típicas, dolor epigástrico típico y aumento de la amilasa de la lipasa. Después es una pancreatitis aguda. ¿Este paciente necesita una imagen para hacer diagnóstico? No, perfecto. Bien, vamos, un punto. ¿Cuál es la causa del... Litiasis biliar, ¿por qué? Porque tiene las enzimas altas y aumentó un poquito la bilirrubina también, tal cual, un poco la falta también. Entonces pasó un calculito por ahí que puso algo de colestasis en el hepatograma. Ese sería el punto. Entonces, muy bien, la causa pareciera ser una litiasis biliar. Muy bien. Ahí sí, si me quieren decir, hacemos una ecografía para ver si veo el líquido, bueno, está bien, una colangioreso, bueno, está bien, me va a cambiar en el tratamiento después. ¿Y cuál es la gravedad de este paciente? ¿Por qué? Porque tiene aumentada la frecuencia cardíaca, aumentada la respiratoria. ¿Qué? ¿Tiene derrame? Sí. Y fuma. Sí. En realidad, si uno se pone en estricto, parece haber una insuficiencia orgánica que sería la insuficiencia respiratoria en este caso, porque desatura. ¿Está?
Tiene una TA, tiene índice de shock también. Es hipertenso y tiene 90-60 de TA. Ese es otro dato. Como un paciente, 90-60 es una presión normal. Depende. Bueno, ¿de qué depende? Bien, es una presión normal si uno se pone estricto 90-60. Bueno, listo, 90-60. No está hipotenso. Uno se escuda, no está hipotenso. Si es un paciente hipertenso, está bien que vienen medicados y en general y lo que fueran, pero también, digamos, y sí, es eso. En realidad en los pacientes hipertensos debería haber un descenso, creo que de 40 milímetros de mercurio de la sistólica. En general igual vienen medicados, no digo que no, pero eso es un engaño. Bueno, sí, tiene 90-60 y una frecuencia cardíaca de 100, o sea, como que índice de shock se llama eso, ahí, a que se pone hipotenso. Compensa la frecuencia cardíaca para aumentar el volumen sistólico. Bueno. Bien, esa es la gravedad. Entonces la gravedad, ¿por qué la definimos? Bien, o sea, tal cual, por el estado clínico del paciente, insuficiencias orgánicas, como en ese sentido. ¿La definimos por una tomografía? No. Bien. Bien. ¿Cuál sería la indicación de imagen en este paciente? ¿Le podría hacer una radiografía para ver si hay un cálculo? Bueno, sí, total. Para ver si hay un cálculo. Exactamente. Exactamente, por eso yo ahí dije, no le demos bola si tiene fiebre o no tiene fiebre el paciente, pero si el paciente evoluciona a los 3-4 días de internación, sigue tendiente a la hipotensión, o, bueno, sigue con requerimiento de oxígeno, agrega fiebre, pongámosle que el paciente agrega fiebre, yo tengo que buscar una complicación y básicamente es que se haya sobreinfectado, por esto que les digo. Se aumenta, digamos, como la permeabilidad del intestino, se produce translocación bacteriana, se infecta ese líquido que está por ahí y bueno, nada, hay que ponerle antibióticos, ¿no? Porque en realidad el tratamiento inicial no son antibióticos, ¿no? En la pancreatitis aguda. Y en realidad la placa, al ingreso una placa de tórax y una placa de abdomen la podés hacer para ver esas cosas nada más. Después para evaluar la vía biliar, a ver, la vía biliar, hay veces que acá estos pacientes si tienen un cálculo también que está trabado o hay son distintos manejos. La CPRE, que es la colangiografía retrógrada endoscópica, es la endoscopía que llega, digamos, al estómago por la papila, digamos, entras al colédoco y ahí drenás, sacás la piedrita si está enclavada, drenás, digamos, la vía biliar. Eso, digamos, sería como diagnóstica y terapéutica, por ejemplo. Pero bueno, en realidad, y si no, sí, eso es, la colangiografía en realidad te permite ver mejor. La colangiografía, yo creo que a los fines prácticos en un paciente que la causa es una litiasis, la colangiografía, o la colangioresonancia, perdón, vos ves la vía biliar bien, ¿sí? No te va a pasar lo que te pasa con la ecografía, vos ves bien la vía biliar y si tiene un cálculo en el colédoco, sabes que lo vas a tener que ir a sacar sí o sí. ¿Sí? Y después tal vez en diferido estos pacientes tienen indicación de colecistectomía, ¿no? Para que no repitan el episodio. Ustedes cuando... es el hígado.
Bueno, duodeno, acá. Bueno, cuando, esto es un poco lo que decías, cuando vos, una cosa es cuando uno tiene, por ejemplo, un cólico biliar, ¿no? Que en el cólico biliar la piedra traba, digamos, el cístico, se produce la distensión, el dolor, ¿sí? El cólico biliar solo no tiene glóbulos blancos, no tiene fiebre, ¿sí? El cólico biliar es dolor, a lo sumo vómitos, y bueno, si eso persiste y la piedra sigue tapando acá, ahí se va a producir la colecistitis, ¿sí? Que eso ya tiene engrosamiento de la pared, ¿sí? Tiene líquido perivesicular, puede tener fiebre y puede tener leucocitosis, ¿está? Ese es interna seguro. Ese es uno, no toca el hepatograma. Cuando la piedra pasa el cístico, llega al colédoco, que el colédoco ahí se une con el conducto pancreático, en la ampolla de Vater y toda la historia. Cuando la piedra llega acá al colédoco, entonces lo que se produce es el aumento. Cuando la piedra está acá, se produce el aumento de la bilirrubina total, ¿sí? A predominio directo, aumento de la FAL, que eso es patrón de colestasis, y hay un aumento un poco más leve, pero puede haber un aumento de las transaminasas, ¿está? Eso es en la coledocolitiasis, que después, si se produce colangitis porque la piedra está ahí enclavada, es el paciente que hace fiebre, deterioro del estado mental, leucocitosis, bueno, ya lo van a ver igual, ¿no? Y esa piedrita, cuando sigue y pasó, lo que se produce es que cuando pasa, se produce esto del edema, digamos, de la papila, que también, digamos, da lugar a este reflujo, digamos, de la bilis al conducto pancreático en lo que es la pancreatitis, ¿no? Sería como una enfermedad que está bastante asociada, que puede tener distintas manifestaciones clínicas, ¿no? Cualquier lito que se puso sintomático, ya sea por un cólico biliar, por una colecistitis, por una coledocolitiasis o por una pancreatitis, la vesícula se saca. Creo que nada más. Y acá, bueno, es cuando el lito pasó y produjo la inflamación del páncreas, se aumenta la amilasa y la lipasa, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Bueno. ¿Alguna duda o conceptos así que...? ¿El dolor suele tener una duración orientativa o En más las características del dolor? En general, el paciente consulta rápido, suele tener, a ver, y depende de la gravedad, digamos, ¿no? Depende de la gravedad. Pero 24 o 48 horas dura el dolor. Por ejemplo, no consultó 24 o 48 horas dura. Y después depende de la gravedad. Y justamente es un parámetro clínico que se va a utilizar para cuando uno realimenta al paciente y toda la historia. No. ¿Estamos? Bueno, muy bien. No, de nada. Lo que no entiendo es el reflujo, o sea, ¿Vos? está tapando ahí, ¿cómo es el reflujo? No Pasa, igual esto es tipo medio o sea, es chiquito, etiopatogenia, no es que te bloquea todo. No, por eso justamente